Hola chicos, ¿cómo están? Soy su maestra Mitzi. Pues el día de hoy vamos a realizar la práctica de división celular de mitosis y meiosis. Y pues en el caso del día de hoy decidí hacer esta introducción y de este saludo desde mi patio, porque es un lugar que me encanta. Hay muchísimas flores y aparte el día está muy bonito. Y también hay que salir un ratito que nos dé tantito al sol y para que no sea tan monótono nuestro día a día. Entonces, aparte de que viajé a mi patio, también voy a viajar hacia la cocina, porque el día de hoy vamos a realizar la práctica de meiosis y mitosis, en la cual requiere algunos alimentos o cosas de nuestra cocina que puedan ser utilizadas en nuestra maqueta. Entonces, revisen su práctica. Espero que la realicen súper bien, que les quede increíble y obviamente que sea muy deliciosa. Aparte, estoy muy emocionada porque como ustedes lo vieron en mi mensaje secreto, cocinar es mi pasión. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Y antes de iniciar también quiero decirles que espero que se encuentren perfectamente de salud, que toda su familia esté muy bien, que no se preocupen, que son tiempos difíciles, pero vendrán mejores, chicos. Así que no se preocupen. Vamos a iniciar. ¿Qué estás preparando? Merengue. Bien, chicos, pues les voy a explicar ahora la mitosis. Antes, para ello, les voy a explicar los materiales que utilicé. En este caso, utilicé el pelón rico para representarlo como el uso acromático. Utilicé los palillos, los cuales los partí y los sumergí sobre miel para que se le pudieran pegar los chochitos estos de colores y poder figurar los cromosomas. Utilicé huevitos para identificar a los centriolos. Utilicé escuincles para poder representar a la membrana nuclear y utilicé el plato para poder representar a la membrana celular. Utilicé también hojas y plumón. Bien, pues ahora ya les voy a explicar cómo sucede este paso. Antes de entrar a la división celular, hay un proceso, hay una fase, la cual se llama interfase, y en esta la célula empieza a crecer y tiene algunos procesos de maduración, como también se duplica su material genético, duplica el material genético. Una vez que haya hecho esto, ahora sí entra a las fases de la división celular. La primera es la profase. En esta, la membrana nuclear comienza a desaparecer, también se presentan los centriolos y pues pueden observar que el material genético ya está duplicado. Después inicia la metafase, en donde la membrana nuclear desaparece por completo, los centriolos se colocan a los polos y sale de ellos el uso acromático, el cual se engancha en los cromosomas y los cromosomas se alinean de una forma parecida al ecuador. O sea, si supusiéramos que este es el planeta y el ecuador pasa por en medio, entonces estas se alinean de esa manera. Después inicia la anafase, en donde los cromosomas son enganchados ya y son separados por el uso acromático y los llevan a cada polo de los centriolos. En la siguiente, en la telofase, desaparece ese uso cromático, reaparece la membrana nuclear, y ahora ese material genético que se dividió va a tener su propia membrana nuclear y comienza a dividirse la célula. En este caso, pues se llama citocinesis. Aquí mis escuincles no me ayudaron mucho, pero yo quise representar como células ya aparte. Esta es su membrana celular y aquí está su membrana nuclear y aquí está su material genético. Y aquí igual, lo cual nos da que la mitosis nos da dos células hijas
y son completamente iguales. Ustedes pueden observar ahí que el material genético es idéntico uno a la otra. Ahora, un tip muy importante para poder aprendernos las fases de la división celular, en este caso de la mitosis, pues ya les había dicho que la interfase no es una fase de la división celular, pero es necesaria para poder entrar a esta. Y solo hay 4 fases para la división celular. ¿Qué es profase? La segunda es metafase, la tercera es anafase y la cuarta es telofase. Estas 4 fases que sí son de la división celular, puse en mayúsculas algunas del inicio de las palabras para poder recordarlas fácilmente, y este es promete, ana, tejer. Promete, ana, tejer. De esta manera van a poder recordar las 4 fases de la división celular. La interfase pues es el proceso para poder entrar a la división, y la citocinesis es el proceso final después de que ya pasó la división celular. Entonces espero que este método les funcione. Pues ahora vamos a explicar el proceso de la meiosis. Para meiosis los materiales fueron prácticamente los mismos, solo agregué hotcakes. Bueno, cuando entramos a la meiosis va a pasar por la misma fase como la mitosis, la interfase. En esta, pues la célula tiene varios procesos de maduración, como también la duplicación de su material genético. Bueno, comenzamos de nuevo con las fases que habíamos visto en la mitosis, solo que aquí los procesos van a ser 2. O sea, se va a volver a hacer el mismo proceso 2 veces. Entonces tenemos que es la profase 1. Y en este pues tenemos a nuestra célula, tenemos nuestra membrana nuclear, nuestros cromosomas o material genético ya duplicado y nuestros centriolos. Aquí este material genético va a empezar a recombinarse. Quiere decir que se va a empezar a mezclar. Y podemos ahí ya ver cómo nuestros cromosomas ya se recombinaron y ya se mezcló el ADN. Quiere decir que ahora los cromosomas ya no son como en un inicio, como en la interfase, sino que ahora ya están recombinados con los cromosomas homólogos que estuvieron ahí en el material genético. Y bueno, ahora sabemos que la membrana nuclear va a empezar a desaparecer y que los microtúbulos van a empezar a sacar o a lanzar el uso acromático. Una vez que ya el material genético se recombinó, pues podemos notar que la membrana nuclear desapareció por completo, que los centriolos se colocaron a cada polo, que también podemos ver ya el uso acromático, que yo usé palillos con miel para poder identificar a los usos acromáticos que se enganchan a los cromosomas. Los cromosomas se alinean a la mitad, como lo dice metafase de la mitad, se alinean de manera en la parte ecuatorial. Entramos a la anafase 1, donde los centriolos ya van a jalar a los cromosomas y vamos a poder notar que se dividen, que la mitad del cromosoma, la cromátida, se va a quedar de un lado y la otra mitad del otro lado. Después pasamos a la telofase, y en la telofase el uso cromático que sale de los centriolos empieza a romperse porque ya es momento de que la célula empiece a dividirse. Podemos notar en la telofase 1 de la meiosis es que aquí ya está recombinado su material genético y se obtuvo 2 células diploides. Ya que tenemos las 2 células diploides con el material recombinado, pues ahora sí entramos a las segundas fases de la meiosis, que es la meiosis 2, entonces por ende va a ser profase 2. Y vamos a seguir el mismo procedimiento que promete Ana tejer. Y pues podemos observar que en estas células pues ya aparecen sus centriolos, su material recombinado y la membrana nuclear. Ahora van a pasar a la siguiente fase. La siguiente es metafase. Aquí podemos observar que la membrana nuclear desapareció por completo.
los centriolos se colocaron a los polos, los centriolos lanzaron el uso acromático para poder engancharse de los cromosomas, y estos cromosomas se empezaron a alinear a la mitad. Recuerden, meta de mitad. Anafase 1, donde es ese uso cromático, jala la mitad del cromosoma para un lado y la otra mitad hacia el otro lado. Estos procesos van a pasar lo mismo en las dos células. Fase que es telofase 2, en este caso, pues el uso acromático comienza a romperse porque la célula sabe que debe dividirse a los dos. Como la mitad del material genético se encuentra en un lado y la otra mitad en otro, entonces se divide por la mitad y tenemos el resultado de 4 células hijas con material recombinado y que son totalmente diferentes a la madre y también van a ser haploides. Y se preguntarán cómo es que sucedió que el resultado de 4 células. Recuerdan que estuvimos haciendo el proceso en 2 células, pues esas 2 células se dividieron a la mitad, por eso pudimos obtener 4. Y si se dan cuenta, pues meiosis 2 y meiosis 1 es prácticamente lo mismo, nada más que en la meiosis 1 utilizamos una célula y de ahí nos da resultado de 2, y en la meiosis 2 utilizamos 2 células y da resultado de 4. Y una vez que ya hayamos terminado nuestra maqueta y cenado, desayunado, comido, eso delicioso que preparamos, pues ahora sí es momento de responder lo que nos pide las preguntas de nuestra práctica. La número 1 nos dice que qué fue lo más delicioso que utilizamos en nuestra maqueta. En mi caso, lo favorito fueron los squinkles y los hotcakes. Se veían extraños porque eran hotcakes de avena y plátano, así que no son como los convencionales. La número 2 dice que cuál es el resultado de la mitosis. El resultado de la mitosis son 2 células hijas completamente iguales y estas van a ser diploides con el material genético completo. La siguiente dice que cuál es el resultado de la meiosis. En la meiosis el resultado es que hay recombinación de material, quiere decir que no son completamente iguales y estas 4 células hijas, que son el resultado, son diploides. Y por último dice que cuáles son las 4 fases de la división celular, y pues estas son 4 facilísimas, ya les dije: promete, ana, tejer. Profase, metafase, anafase y telofase. Espero haberlas dicho bien. Y por último viene una imagen donde ustedes tienen que colocar dónde va la metafase, la anafase, telofase, profase, etc. Entonces es muy fácil. Es muy fácil porque nos damos cuenta que profase es el inicio siempre de la división celular. La siguiente, que es metafase, nos damos cuenta de que los cromosomas se alinean a la mitad. Metafase. Anafase, donde estos cromosomas que se alinearon ya están divididos a la mitad en cada polo de la célula. Y telofase, pues es donde ya existe el resultado, donde se empieza a dividir, donde se empiezan a separar estas células.